en medio de la confusión que ha marcado la reapertura de las 2 últimas semanas y el propio avance de los contagios, también con números muy poco transparentes. Lo cierto es que este lunes 15 entrarán en operación la mayoría de las líneas de producción en los Estados Unidos, la mayoría ya lo hicieron, también en otras partes del mundo se abrirá también buena parte del turismo y lo tendrá que hacer en la circunstancia en la que estemos buena parte de nuestro país. Llevamos más de 3 meses de confinamiento y el virus está presente en el mundo desde hace 6 meses. Esta es la historia de una pandemia que ha cambiado en mucho el horizonte de la humanidad, disparando miedos y golpeando a las economías mucho más que en la crisis de 1929. Y más adelante le contaremos cómo el crimen organizado hackea y secuestra barcos. Y le platicaremos sobre el peligro, el grave peligro de la polarización social y política del país. Pero primero, vamos con la historia del COVID-19. Son las calles de Wuhan, China, la misma ciudad donde todo comenzó. El primer caso catalogado como neumonía típica que llegó a un hospital de esta ciudad el 8 de diciembre de 2019 y que semanas después el mundo conoció como SARS-CoV-2. Wuhan, con una población de 11 millones de habitantes, contabilizaba casi 30 pacientes por COVID-19 a finales de diciembre. La mayoría trabajadores de un mercado de mariscos y animales vivos que, de acuerdo con el gobierno chino, fue el epicentro de los contagios. El resto del mundo hacía frente a sus problemas políticos y sociales, mientras el virus traspasaba fronteras vía aérea, marítima y terrestre. El COVID-19, calificado como el virus más letal del siglo XXI, hizo que la vida se pausara por 3 meses, cuando las calles del mundo se vaciaron. Más de 4.500 millones de personas de más de 180 países se confinaron y buena parte de la actividad económica quedó paralizada. A más de un mes de haber identificado al paciente cero, China cerró sus fronteras en Wuhan. Hasta ese momento, los servicios sanitarios de ese país descartaron que la enfermedad pudiera transmitirse de persona a persona, y la Organización Mundial de la Salud lo daba por hecho. Fue hasta el 12 de enero cuando el gigante asiático compartió la secuencia genética del nuevo coronavirus. Para ese día el reporte era de 41 contagiados, 7 en estado grave, y los vuelos desde Wuhan hacia Estados Unidos, Europa y la misma Asia permanecían en operaciones. En la tercera semana de enero, Japón, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos confirmaron sus primeros casos, seguidos de Hong Kong, Singapur y Vietnam. Francia, Australia y Canadá. Para el último día de enero se sumaron Italia, Rusia, Suecia, España y el Reino Unido. Ese 31 de enero, la OMS declaró la epidemia como una emergencia de salud pública de alcance internacional por el número de casos registrados hasta ese momento. La alerta se encendió con el brote reportado al norte de Italia a partir del 21 de febrero. Para el 29 de ese mes, este país sumaba 888 enfermos. El gobierno se apresuró a tomar medidas de aislamiento y suspendió actividades en la región afectada. El virus se extendió una semana después. Entre el 1 y el 9 de marzo, Alemania pasó de 53 casos a 1.112, Francia de 38 a 1.126 y España de 32 a 1.000. Por ello, el 11 de marzo, la OMS decidió declarar la pandemia cuando el COVID ya estaba presente en 146 países del mundo. En ese tercer mes del año, Europa implementó las medidas que incluyeron cierre de fronteras, restricciones de movilidad y el paro de sus economías. Italia era el nuevo epicentro de la pandemia. El virus silencioso y con una rápida expansión tocó puerto neoyorquino. La ciudad se convirtió en el nuevo epicentro pese a que los primeros contagios en Estados Unidos se reportaron en los estados de Washington y Oregón a principios de enero. Para abril, la costa este de los Estados Unidos tenía miles de casos, mientras que Italia y España los servicios de salud colapsaron. El incremento de pacientes en las naciones europeas obligó a doctores, enfermeros y camilleros a trabajar turnos de 24 por 24. Los ciudadanos fueron obligados a permanecer en sus casas. En México, el programa de sana distancia empezó en abril, en el que se recomendaba el uso de cubrebocas, mascarillas, guantes, evitar el contacto físico y no acudir a espacios públicos. Los comerciantes fueron llamados a detener sus actividades ante el incremento de casos. A partir de mayo, Estados Unidos registraba el mayor número de pacientes a nivel mundial, mientras que Brasil ocupa el primer lugar en Latinoamérica.
Hoy, la economía es la pandemia que más ocupa a los países, con las pérdidas de empleo por la pausa de 3 meses que el mundo vivió. En México, el impacto de la crisis económica provocó que tan solo entre marzo y mayo, 1.030.336 personas registradas en el IMSS quedaran sin empleo. Este 15 de junio, la Ciudad de México comienza la transición de su semáforo epidemiológico. Pasará de rojo a anaranjado. Un día después reiniciará la industria manufacturera y el 18 de junio abrirán algunos comercios pequeños.